sé que es complejo, difícil llegar, estamos con la cabeza en otro sitio. Y bueno, aquí solamente como quería invitar a que conversáramos un poco sobre... esta es una clase de metodología de la investigación en teoría, pero vamos a intentar aplicarlo, vamos a ver desde el punto de vista de la ética de la investigación e intentar de alguna forma linkearla o relacionarla con lo que está pasando, ¿no? Cómo esta situación social interpela a la investigación, interpela a la ciencia, a cómo tenemos que hacer ciencia, sobre todo en términos de ética, ¿verdad? Hay como dos grandes temas, voy a intentar dividir la presentación en dos grandes temas. Para mí el más enriquecedor es el primero, porque el segundo es como la ética, que siempre hemos visto, que siempre vemos en las clases, que vemos metodología de la investigación, qué tenemos que hacer con los participantes, ¿no? Todo el tema del consentimiento informado, todo el tema de si es correcto, ¿no?, engañar a los participantes, ¿no?, llevarlos a hacer un estudio sin que les digamos la verdad, cómo tratamos después los datos. Esas cuestiones son como las cuestiones muy importantes de ética, todo lo que tiene que ver con la replicabilidad también, pero claro, tienen menos relevancia con lo que está pasando ahora. Entonces, por eso, ojalá en el tiempo que tenemos nos intentemos centrar más en el primer punto y, como diría, que sea también un espacio de conversación bidireccional, estamos poca gente, entonces ojalá podamos interactuar entre todos, ¿de acuerdo? Y como digo, lo que me gustaría como remarcar es bueno, ética o de la perspectiva de la ética en cómo hacemos ciencia. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? Tenemos que readaptar la forma en la que hacemos ciencia después de ver lo que está pasando. Es como, estábamos en teología hace un par de semanas en un cabildo y la pregunta era si la sociedad cambia, la universidad tiene que cambiar también. Y como que era una pregunta obvia para mí, como que claro que tiene que cambiar, si en el fondo no podemos seguir haciendo las mismas cosas y menos desde una facultad de ciencias sociales, ¿no? Entonces, ¿cómo relacionamos esto con el tema de la ética? Aquí es donde quería llegar. Yo creo que lo primero que tenemos que pensar, y de nuevo os invito como a la reflexión, es ¿cuál es el objetivo de la ciencia? Hay muchos objetivos, hay muchas formas de enfocar eso, pero ¿para qué hacemos ciencia? ¿Para qué invertimos dinero público? ¿Para qué nos esforzamos pensando en diseños de investigación, preguntas que responder? ¿Qué es lo que eso aporta? ¿Para qué hacemos eso? Parece una pregunta obvia, pero creo que hemos perdido, que hemos banalizado un poco eso, ¿no? Entonces ahí yo ponía como algunos ejemplos, pero pueden ser como 1000 opciones más. Pueden ser como 1000 opciones más. Por ejemplo, para contribuir al desarrollo de la sociedad, es como lo que primero se nos puede venir a la cabeza, ¿no? Hacemos ciencia para mejorar la sociedad, para mejorar la calidad de vida, para publicar artículos, es como un poco algo como, puede sonar como un poco más banal, ¿no? Si lo comparamos con la primera pregunta, pero en el fondo, obvio que hacemos ciencia para publicar artículos, y es una de las mediciones, en la academia es una de las presiones más fuertes, ¿no? Si no publicamos artículos en buenas revistas, en revistas indexadas, no podemos avanzar en nuestra carrera académica, no tenemos prestigio, no podemos conseguir puestos, no podemos conseguir becas. Entonces, también se hace ciencia, se supone, para escribir artículos, para publicar artículos. También para comprender, ¿ya? Para entender la sociedad, para comprender los fenómenos sociales, como digo, desde el punto de vista de las ciencias sociales. También, como decía antes, el prestigio personal e institucional es relevante, ¿no? Las universidades que hacen más ciencia, y de hecho, cuando una universidad como se muestra, o no sé, como intenta reclutar estudiantes o grupos de investigación, uno de los puntos más importantes es, bueno, ¿qué investigación se hace? ¿Cuánto se publica? ¿Qué temas se están estudiando? Es decir, hacer investigación yo creo que responde a muchas cosas, pero lo podemos dividir como en aquellos aspectos que tienen más que ver con comprender y contribuir a la calidad de vida de las personas, pero también a este punto de vista como más, no sé cómo llamarlo, como más instrumental en el fondo. No digo que no sea importante escribir artículos y que otras personas te lean, es súper relevante, es como la forma en la que tenemos de llegar a otros investigadores e investigadoras, llevarles nuestros resultados, nuestros hallazgos, es relevante, es necesario, pero es verdad que, en mi opinión, hoy en día, claro, como que hay quizá otros elementos, como por ejemplo contribuir al desarrollo de la sociedad, que tienden a ser un poquito más relevantes, ¿no? Cuando vemos lo que está pasando, cuando vemos la falta de respuestas, la necesidad de explicar, la necesidad de comprender, como que de alguna forma los artículos se quedan en un segundo plano, ¿no? Y dices, bueno, claro, es relevante, pero ahora mismo lo que queremos es hacer que la gente esté mejor, entender cómo de estos conflictos se puede sacar algo positivo, ¿no? Y un punto para mí más importante, aparte como de esta dicotomía, es, bueno, ¿y qué hacemos con los resultados que generamos?
Para mí eso es clave. O sea, ¿qué sentido tiene que yo ahora haga una encuesta macro de si la gente apoya o no el movimiento social, lo que está pasando en las calles, si después con eso no hago nada para ayudar, para mejorar, para contribuir? ¿Para qué queremos los datos? Yo creo que eso es un punto de reflexión desde la academia. ¿Qué hago con esos resultados? ¿Hacemos que lleguen a las personas que han respondido a esa encuesta para que la gente también sepa, también comprenda? En la mayoría de los casos eso no se hace. Como digo, tú llegas y escribes tu artículo científico, lo publicas, todos felices, pero las personas que han participado no son partícipes de una forma mucho más profunda en ese análisis. A veces sí, no digo que todo el mundo haga eso, a veces sí. No sé, por ejemplo, cuando trabajamos en colegio nos preocupamos de después ir al colegio, explicarle cuáles han sido los resultados de los cuestionarios que hemos aplicado, ¿no? Pero en general, eso muchas veces, el resultado se queda muy distante de las personas, de la realidad social, ¿no? Y aparte de que las personas no les llega esta información, que éticamente debería llegarles, y también es un punto que se ve en la segunda parte del tema, ¿no? Cómo tenemos que explicar a la gente lo que han hecho, las hipótesis que teníamos y lo que han contribuido. Aparte de eso, el siguiente punto es que rara vez, en mi opinión, los resultados que generamos después sirven para hacer una ciencia más aplicada. Es como que se quedan, o la sensación que yo tengo, quizá también un poco pesimista por todo lo que está pasando, pero la sensación que yo tengo es que se quedan ahí. Tú haces el estudio, publicas el artículo, con suerte lo presentas en un congreso, pero ya, ¿qué pasa con eso? ¿Qué va más allá? ¿Qué hacemos con esa encuesta? Ya sabemos, imaginaos que tenemos una macroencuesta que nos explica o que nos dice por qué la gente está comprometida con este movimiento social, que nos dice el nivel de apoyo de este movimiento social, ya, pero si después con esos resultados no los utilizamos para contribuir, para ayudar, para mejorar, ¿de qué sirve que lo hayamos hecho? Nos estamos quedando entonces en la parte esta más de la ciencia como más instrumental. Ya, como un pequeño resumen estamos viendo como los elementos o como los objetivos de por qué hacemos ciencia, ¿verdad? Y decíamos, como resumíamos, que teníamos como parece que tenemos dos grandes objetivos, como los objetivos más de comprender, de contribuir a la calidad de vida de las personas, pero también un objetivo como más instrumental, que tiene que ver con publicar artículos, con tener prestigio. Ya. Decíamos que muchos de los resultados se quedan ahí, no van más allá. Y claro, yo creo que desde las ciencias sociales, desde la academia, tenemos que reflexionar sobre eso. O sea, no puede ser que invertamos dinero público y que después el reforzamiento sea simplemente el prestigio individual, no de haber publicado un artículo, el prestigio institucional. Es muy importante, no podemos dejar de hacer eso, pero creo que el desafío para la psicología, para las ciencias sociales, es encontrar la forma de que, aparte de tener como ese avance científico en términos de artículos, seamos capaces de generar una ciencia un poquito más aplicada, que nos sirva, que sea útil, ¿ya? Que contribuya de verdad a mejorar la sociedad, porque si no, como digo, es también una cuestión ética y moral. Son fondos públicos en la mayoría de las ocasiones. ¿Cómo se le devuelve eso a la gente, ¿no? Yo creo que ahí es donde tenemos que cuestionarnos más y poner como este punto de vista, como digo, más ético o más moral. Hay muchos, durante todo este mes, ha habido como muchos intentos desde las ciencias sociales por decir esto se veía venir, no se veía venir, cuáles son las cosas que teníamos para predecir, cuáles son los factores. Por ejemplo, aquí hay algunos artículos como hubo señales que advertían del actual estallido social, nos lo cuestionamos, realmente es como la crónica de un estallido anunciado, ¿verdad? O académicos también reflexionan sobre el estado de emergencia de la crisis en Chile. Es decir, las ciencias sociales, ahora después que ha pasado esto, nos hemos puesto a escribir. No digo que antes no lo estuviéramos haciendo, pero ahora nos estamos haciendo mucho cargo de intentar entender esto. Y aquí hay todo un debate sobre si habíamos sido capaces de... o sea, es como si no hemos sido capaces de predecir y de explicar esto, ¿qué estamos haciendo? Una visión como un poco más negativa, pero hay mucha gente que está diciendo eso, ¿no? Como, ¿en qué estamos invirtiendo la plata? ¿No? Otra, como también una pregunta como más, ¿esto era capaz? O sea, ¿podía ser predicho? ¿O no? O también aceptamos que las ciencias sociales, que la ciencia en general es limitada y que no podemos saber siempre lo que va a pasar y que por muchos estudios que hagamos es difícil justo hacer el estudio concreto que te vaya a decir esto. También había algunos indicadores en algunas encuestas, digamos la semana pasada con la profesora Paula, que había algunos datos que ya mostraban como malestar longitudinalmente, pero hay todo un cuestionamiento de ¿lo estamos haciendo bien? ¿Lo estamos haciendo mal? Yo sinceramente no tengo una respuesta, como que a veces pienso, no, lo estamos haciendo fatal, no somos capaces de ver las cosas, otras veces pienso, no, estamos haciendo cosas y es que es difícil hacer todo y hacerlo bien, ¿no?
pero yo de verdad creo que es necesario como una reflexión sobre cómo vamos a devolver esa información, como estaba diciendo, cómo nos vamos a relacionar con esos datos, cómo vamos a ser capaces de retribuir a las personas que han respondido a nuestra encuesta, si los participantes sería imposible hacer ciencia, ¿no? Entonces, cómo vamos más allá de eso, ¿no? Cómo somos éticos en ese aspecto. Y yo en este punto veo como tres aspectos, aparte, como decía, de la ética más tradicional, que veremos después si nos da tiempo un poquito, como lo típico de los consentimientos, del trato cuidadoso con el participante, que es súper relevante. Ya, hoy en día, ¿cuáles son los desafíos desde el punto de vista ético, desde las ciencias sociales? ¿Qué tenemos que pensar? ¿Qué tenemos que reflexionar? ¿Ya? ¿Qué tenemos que hacer para realmente ser como digo, tener esta respuesta y ser como más... tener como la obligación moral, por llamarlo así, de contribuir, ¿no? De alguna forma a la sociedad. Para mí un aspecto súper importante es que tenemos que hacer ciencia conectada con la realidad social. ¿Ya? Somos una facultad de ciencias sociales, una escuela de psicología, yo soy psicóloga social. Si no hay investigación que esté conectada con la realidad social, ¿para qué quiero esa investigación? Es como lo que decíamos antes de los objetivos, replantearnos el objetivo. ¿Para qué yo hago esto? Para yo saber más, porque es mi pregunta de investigación concreta y tengo mucha curiosidad y quiero entender esto, o para ayudar a que la gente tenga una mejor calidad de vida desde la ciencia. Para mí eso es súper importante, cómo hacer esa reflexión, ¿ya? De cómo hago esa ciencia más conectada con lo que está pasando, ¿ya? No digo que solamente se puedan hacer cosas que estén pasando en la realidad social, sí, obviamente la investigación es muy amplia, es muy variada, pero sí que creo que es importante que nos preguntemos como académicos y académicas, ¿esto que estoy haciendo es útil para los demás? Estoy pidiendo muchos millones a CONICET para hacer este estudio. ¿Por qué? ¿No? ¿Cómo yo veo que esto va a contribuir? Y de hecho muchas veces cuando postulamos algún proyecto es como ya, ¿qué efecto esto va a tener en la sociedad? Pero muchas veces como una parte como que no hacemos tanto caso, ¿no? Como que nos preocupamos más de la metodología, de que sea algo novedoso, de que sea algo interesante y atractivo, y se nos olvida toda esta parte más de utilidad social en el sentido de que sea útil para las personas, no prestamos tanta atención. Ya, yo creo que ese es un primer desafío de los tres desafíos que digo. Ahora, para hacer eso, no es que lo podamos hacer nosotros solos, solas, también es importante cuestionar los indicadores actuales de qué es hacer una buena ciencia. Como digo, si seguimos midiendo y seguimos valorando el currículum de los investigadores y las investigadoras no simplemente, porque es muy importante, pero solamente por el número de artículos que publican, por dónde los publican, por el número de autores, se nos sitúa a la academia como en una coyuntura muy difícil de resolver. Porque por una parte tienes la presión de que tienes que publicar, tienes que hacerlo bien, tienes que hacer buena ciencia, pero por otra parte necesitamos como responder a la realidad social. Y no tiene por qué ir de la mano. O sea, lo ideal sería que sí, como que yo voy a hacer este estudio que va a responder, no sé, a este problema social tan importante, y además me va a servir para publicar un artículo genial, pero eso puede que no pase. Puede que haya, no sé, que haya temas sociales necesarios y que necesitan una respuesta y un apoyo de la ciencia y de la academia, y que por alguna razón después no sea fácil traspasar esos resultados a un artículo. Eso puede pasar. O que sea menos atractivo para las revistas, o que después no, Marigen se ríe porque entiende lo que digo. A mí me pasa todo el rato. A mí me pasa todo el rato. O sea, por ejemplo, súper concreto. A mi alumno le he contado que trabajo con Sename. Creo que a todos entendemos que es urgente trabajar con Sename para mejorar todo, pero yo estoy trabajando en el modelo nuevo de adopción, por ejemplo, de padres, y estoy evaluando residencias del Sename nuevas, que quieren mejorar el bienestar de los niños, y por supuesto el sistema de adopción quiere llegar a más niños lo antes posible para que no pasen por el sistema de residencia. Bueno, todo eso es impublicable, porque es muy enfocado en un problema chileno, y es tan básico todo lo que hay, que en realidad lo que estamos tratando de hacer es mejorando modelos pasito a pasito muy simples, ¿sí? Y es impublicable en este minuto. Quizás cuando esto mejore y yo pueda hacer un diseño increíble de evaluación, termine en un paper. Entonces pueden ser 10 años más. ¿Se entiende? Entonces, en el fondo es una elección de decir cuál es lo urgente, qué es lo que necesitamos responder hoy, pero sabemos que eso cuesta horas de tiempo que no le vamos a dedicar a publicar, ¿sí? Esas son las decisiones a diario que tenemos que tomar, digamos. No, sí,
todo el tiempo. Entonces, claro, como digo, es difícil hacer esto solo. En el fondo, lo ideal sería como que estuviéramos ante un cambio del paradigma científico que no tiene que ser tan profundo. Si, como digo, si no hay que desechar lo que tenemos y publicar artículos es necesario y está bien y obliga a hacer una ciencia concreta, precisa, siguiendo un método científico, obliga a hacer una buena ciencia, porque si no, no te lo publican. Pero claro, por otra parte, como también ser capaces de entender que el no publicar no significa que seas un mejor o peor académico o académica, si es que estás haciendo otras cosas que son más útiles para la sociedad y que ahora mismo no van a tener respuesta en un artículo, pero que puede que en el futuro lo tengan, ¿no? Entonces, encontrar como una forma como digo, de buscar estos indicadores que no solamente se centren en los artículos, sino que también tengan que ver con, bueno, cuál es el rol del académico. Y aquí es como una pregunta también más profunda. ¿Cuál es el rol de un psicólogo o una psicóloga en la sociedad? ¿Para qué nos forman, no? ¿Para qué os formamos, mejor dicho? Solamente para esta ciencia, para estas publicaciones, o también, como digo, como para ser útil a la sociedad. Pero, como digo, hoy por hoy esto es súper importante. Y investigador e investigadora que no publique artículos, claro, te va a perjudicar en tu carrera, obviamente. Entonces, como para mí un primer desafío ético tiene que ver con esto, ¿ya? Con cómo nos conectamos con la realidad social, cómo pensar en preguntas de investigación que sean útiles en el ramo. Pensábamos al principio, sobre todo, ¿qué es una buena pregunta de investigación? ¿No? El año pasado por ahí se acuerdan. ¿Qué es una buena pregunta de investigación? ¿Cómo se hacen las preguntas de investigación? Tienen que ser empíricas, se pueden responder. Claro, esto es como poner otra cosa más, aparte de que sea empírica, que se pueda responder. ¿Es útil para la sociedad? ¿Estoy haciendo algo que de verdad va a mejorar la vida de las personas? Para mí eso es como uno de los dilemas que más me interpela. En ciencias sociales. En ciencias sociales, porque claro. hay otras ciencias, digamos, que no necesariamente uno ve la utilidad inmediatamente y avanza en la ciencia y finalmente llega a una utilidad, ¿cierto? Claro, claro. Pero ciencias sociales se nos hace más urgente porque trabajamos con personas, digamos. El segundo desafío tiene un poco que ver con el anterior, pero es como ir un paso más allá. Es como el desafío de hacer ciencia aplicada. Con esto me refiero a bajar lo que sabemos a la vida real, hacer intervenciones, trabajar con las personas, trabajar con las comunidades. Yo tengo una tesis, la tesis que yo hice hace unos cuantos años tiene que ver con predecir por qué las personas se involucran o no se involucran en realizar acciones colectivas. Justo lo que está pasando, ¿no? Como qué es lo que lleva a una persona a manifestarse, a pensar que tiene el derecho de manifestarse. Mi tesis, muy interesante, a mí me gusta mucho, ahí están los artículos. ¿Me ha ayudado a algo en términos de ciencia aplicada? Estoy como autocrítica. Como digo, muy interesante a nivel científico, se puede entender, puede ver, ¿no? Cómo responde a preguntas de investigación, ya. Pero ¿cómo ahora yo bajo esa ciencia? ¿Qué hago yo? Un poco lo que decía, ¿cómo utilizo yo esos datos para trabajar con la gente? Y aquí ya entra mucho todo el tema, como digo, de las intervenciones. Llevar a cabo y hacer una intervención. Si yo, por ejemplo, no sé que las personas que son más empáticas a la larga, o sea, las personas que son más empáticas cuando son pequeños o pequeñas, años después van a ser más prosociales, y sabemos que la prosocialidad, que tiene que ver con ayudar al otro, con preocuparte de tu comunidad, sabemos que eso hace una sociedad más cohesionada, más positiva, la gente tiene una mayor calidad de vida. Claro, yo tengo este dato, la empatía lleva a la prosocialidad. Bueno, entonces, ¿por qué no llevo a cabo un programa de intervención que genere empatía entre niños y niñas, que entrenen, que sepan lo que es eso? Porque se puede entrenar. Hay cosas que no se pueden entrenar, rasgos de personalidad, mucho más difícil cambiarlos, pero lo bueno de la empatía es que hay una parte de ella que es entrenable, que se puede mejorar. Entonces, aparte de quedarme con el artículo tan interesante que me dice que a mayor empatía, mayor prosocialidad, ¿por qué no diseño un diseño de investigación, una metodología de intervención que me lleve a, bueno, vamos a entrenar la empatía con la gente, si sabemos que eso es bueno? Esa parte de intervención pasa un poco con lo que decía antes Marija, en que está de alguna forma, en algunos momentos, no está tan positivamente evaluada como escribir el artículo en sí. O esta es mi opinión, como digo, esta es mi percepción. Y toma mucho más tiempo. Ya mucho más tiempo, mucho más costoso. Hay que encontrar, imaginaos si queremos intervenir en un colegio, hay que encontrar colegios que quieran participar, hay que llevar a cabo toda esa intervención, esperar que funcione. Puede ser que encima no funcione y te quedes como sin el resultado significativo. Y a lo mejor no tienes resultado significativo en términos cuantitativos en el papel, pero tú a lo mejor a nivel cualitativo ves que efectivamente esa intervención ha sido positiva para los niños y las niñas porque se ve en las interacciones que tienen. Entonces, encima que puedes llevar a cabo la intervención puede ser que, como
a nivel cuanti o a nivel como más estadístico no tenga un efecto. De nuevo, no es publicable, no es tan interesante, pero creo que es súper importante empezar a bajar los conocimientos. De nuevo, de las ciencias sociales, estoy estudiando, no sé, las propiedades de un átomo, claro, es más difícil, pero nosotros y nosotras que estamos en contacto, como dice Marigen, con las personas todo el rato, creo que tenemos esta obligación, no solamente de, ya tengo el hallazgo, o yo mi tesis, ya sé lo que predice acciones colectivas. Bueno, ¿y qué hago con eso? ¿Qué hago con eso para contribuir, para formar a las personas de alguna forma? Traspasarles este conocimiento científico, si no, ¿para qué lo queremos de nuevo? Si la ciencia no llega a la gente, ¿para qué lo queremos? Aquí es súper importante, en mi opinión, como aquí no tiene una premisa asistencialista, porque de nuevo, y creo que es el siguiente punto, el siguiente desafío, si no recuerdo mal, en mi opinión muchas veces la academia se sitúa en una posición un poquito jerárquica, ¿ya? Como somos los que tenemos el conocimiento, somos los que tenemos la razón, somos los que sabemos, y por ejemplo cuando vas a un colegio te das cuenta que no sabes nada. Tú sabes que la empatía lleva a lo prosocial, pero tú no sabes cómo funcionan los niños, cuáles son las dinámicas que tienen, cuál es la mejor forma de acercarte a esa comunidad. Eso lo saben los profes, por ejemplo, tienes que trabajar con ellos. Entonces creo que esa jerarquía o esa verticalidad como que la tenemos que eliminar un poquito, y eso se relaciona con esta premisa asistencialista de yo sé que la empatía lleva a la prosocialidad, entonces voy a aplicar un programa en este colegio para promover empatía porque eso lleva a la prosocialidad. Y no se me ocurre preguntarle al colegio, oye, ¿queréis ser más prosociales? ¿O os hace falta otra cosa? ¿Ya? Ese punto de vista de nosotros saber qué es o llegar pensando qué es lo que le hace falta a las personas también es muy complejo. Entonces creo que tenemos que situarnos, aparte de hacer una ciencia aplicada, aparte de intervenir en la realidad, en las comunidades, con las personas, creo que también tenemos que no se nos olvide esto, ¿ya? Como de decir, bueno, ¿qué es lo que le vendrá bien a esta persona o a este grupo de personas? Y ponernos a conversar con ellos, como hay un autor, Robert Roche, que dice, bueno, lo importante de la prosocialidad no es que yo llegue y haga un acto de ayuda hacia otra persona, sino que lo importante es preguntarle a esa persona qué necesita en ese momento. Porque si yo le ayudo como yo quiero, a lo mejor esa no es la ayuda que necesita. Si yo voy, no sé, a un colegio vulnerable y les llevo tablets, así tabletas, porque yo creo que contento van a estar los niños con las tabletas, y a lo mejor luego ellos no querían tabletas, y no tienen internet para utilizarlas, y no les gustan, y a lo mejor yo tenía que haberles preguntado a ellos antes, ¿cómo podemos contribuir al desarrollo? ¿Cómo podemos trabajar este programa de intervención? ¿Preferís hacerlo, no sé, con colores y con plumones, o preferís contar? No sé, pero bajar un poco esa ciencia, bajar un poco, como digo, esa jerarquía, y no ir allí como los salvadores del mundo, nosotros tenemos el conocimiento científico y os vamos a ayudar a solucionar esto. Si no trabajamos bidireccionalmente con las comunidades, o con los colegios, o con los grupos de personas que estemos trabajando, creo que es muy difícil que las cosas que hacemos tengan efecto, ¿ya? Porque las estamos haciendo desde un punto de vista súper reduccionista, desde nuestra opinión, que puede tener una buena base moral increíble y queremos hacer el bien, y tenemos el conocimiento científico, obviamente, si eso no hay que como ignorarlo, si se supone que somos los y las que sabemos sobre este tema, ¿no? Pero necesitamos como ponerlo en diálogo con otras personas, con los que de verdad saben de ese contexto, saben de esas dinámicas, porque si no, como digo, es bien complejo que las cosas funcionen. Nos quedamos otra vez como en este punto de vista como más jerárquico. Y el último desafío ético, como decía, de estos tres que comento, es como, que también lo he mencionado antes de alguna forma, ya, ¿cuál es nuestro rol? ¿Cuál es nuestro rol? O sea, de nuevo, que esta posición tan jerárquica y tan vertical, somos los portadores o portadoras del conocimiento, o quizá, a mí con todo lo que está pasando, como que me da la sensación de que podemos ser como más mediadores que personas que tengan, o que nos posicionemos de esta posición de poder, ¿no? Mediadores en el sentido de ser capaz de traspasar el conocimiento de unos estamentos a otros. Se supone que los académicos, las académicas, los estudiantes, tenemos conocimientos, estamos formándonos para ello. Hay personas que desgraciadamente no han podido asistir a la universidad y a lo mejor no tienen unos conceptos concretos o un conocimiento que hoy en día, por esta situación, necesitamos trasladar a otros estamentos, necesitamos subir ese conocimiento. ¿Qué pasa si nosotros actuamos como mediadores? No llegar con el conocimiento y difundirlos, no solamente eso, sino también ser capaz de
tomar lo que necesitan otras personas, otras comunidades, y después ser capaz de llevar a eso a otros estamentos, que a lo mejor esas personas no las van a escuchar, pero a nosotros se supone que sí, si somos científicos y científicas. ¿Ya? Entonces yo ahora como que estoy percibiendo nuestro rol como eso, como una forma de trabajar, o como una forma, con una metodología más cercana de trabajar con la gente, ¿no? De ser capaz de tomar las necesidades de las personas, de escuchar lo que necesitan, de escuchar lo que piensan, de darle nombre a eso que piensan, porque la gente sabe lo que necesita, la gente sabe lo que quiere, pero muchas veces cuesta como darle nombre, o cuesta como perfilarlo, o cuesta como ponerlo en otros términos, para que las personas que tienen más poder político o social lo entiendan. Entonces yo creo que, no sé bien cómo hacer esto, como que yo tengo estas ideas y no sé bien cómo concretarlas, pero creo que tenemos que actuar como transporte del conocimiento y de las ideas, más que posicionarnos en una posición, como digo, más de poder, más jerárquica. En resumen, creo que tenemos como que replantearnos muchas cosas desde el punto de vista ético, ¿ya? Como digo, cuál es nuestro papel, cuál es nuestro rol, para qué hacemos la ciencia, pero tenemos que repensarnos, no podemos hacer ciencia de la misma forma, no podemos los siguientes proyectos de investigación a los que postulemos que lo hagamos de la misma forma en la que lo hubiéramos hecho si nada de esto hubiera pasado. No es que abandonemos nuestras ideas y los objetivos que tenemos, no, pero sí que le demos como una connotación, una dimensión un poquito más social, un poquito más aplicada, porque realmente tenemos una obligación, ¿no?, de responder a la sociedad. Y a las personas que de alguna forma, como digo, vuelvo a hacer hincapié en el tema del dinero público, que para mí es súper importante, en el fondo están ocupando recursos para avanzar en ciencia, entonces tenemos que ser responsables desde el punto de vista ético con esos recursos. No solamente que yo publico mi artículo y qué feliz estoy, sino que ya cómo ayudo con eso a la gente. Entonces para mí esos son como digo, como el mayor desafío o las mayores reflexiones que tenemos que llevar a cabo. Lo que viene ahora más es como esta parte que tiene más que ver con el compromiso con los participantes, que como digo es, podemos ver un poquito así, pero es como la parte como más, que ya sabéis, más fácil de conocer o más fácil de saber, que son como las obligaciones éticas que siempre hemos tenido, o deberíamos haber tenido, que tiene más que ver con lo que hemos visto en el curso de metodología, ¿no?, o con lo que deberíamos haber visto. No sé si alguien quiere hacer como algún comentario, os invito a que conversemos sobre esta parte que me parece mucho más interesante. Igual este PowerPoint lo vamos a colgar en el Canvas, lo puedo mandar a quien lo quiera, pero también me gustaría un poco como saber vuestra opinión, cómo veis todo lo que acabo de decir, porque claro, también es importante cómo veis el futuro, cómo veis vuestra colaboración en la sociedad, cuando seáis psicólogos, psicólogas, los que ya lo sois, comentarios, preguntas. Me parece interesante este como rol de ser mediadores, pero en esto también hay que ser como súper ético de no sesgarlo, como no poner como mis propios deseos en este mensaje que estoy mediando, porque creo que al final como los políticos están haciendo eso mismo y termina siendo a su favor más que para la gente a la que se supone que representan. Sí, súper buen punto. Y eso es un tema que siempre que ha salido metodología, que hemos conversado muchas veces, todo el tema de la ciencia es objetiva. ¿Cómo elegimos nuestras preguntas de investigación, ¿no? ¿Hasta qué punto son cosas que nos interesan a nosotros? ¿No? ¿Se puede hacer una ciencia objetiva en ese sentido? De que el investigador o la investigadora no ponga de su parte. Claro, es complejo, porque inevitablemente estamos como... Las preguntas de investigación que nos hacemos, lo que percibimos, lo vemos a través de nuestro sistema, nuestra percepción, nuestras actitudes. Entonces, inevitablemente, eso es fácil que pase, me parece súper buen punto. Intentar no sesgar eso de alguna forma, intentar no influir en el conocimiento que transportamos. Es muy difícil eso, pero me parece súper necesario, efectivamente. O sea, creo que igual es como imposible no poner como parte de la propia cosecha, pero también ser consciente de eso y no secarse uno mismo, como decir como estoy diciendo esto objetivamente. Claro. Como eso tiene que, no sé, estar reportado siempre. Súper buen punto, súper interesante. Sí, me parece, vamos, toda la razón. Y también otra idea que me surgió es como que puede que toda esta situación cambie un poco o pueda servir para cambiar un poco la forma de ver como no sé, el mundo quizás como tan adultocentrista, porque pienso, o sea, esto se podría haber anticipado y
quizás como teniendo esta mirada como tan adultocentrista, no, porque esto partió como desde los jóvenes, desde los estudiantes, entonces como que ahí igual puede como cambiarse un poco el punto de vista. Totalmente de acuerdo. Hay de hecho es como una frase que es como weird en inglés, que es como raro, y se dice que hacemos como una ciencia weird, porque en el fondo es como que preguntamos a personas white, rich, no me acuerdo cuál es la I, como personas blancas. Eran personas blancas, americanas, civilizadas. Sí, pero cada inicial encaja con una. Cada inicial encaja con una palabra, entonces es como personas blancas, personas. Personas blancas, industrializadas, de países democráticos, personas ricas, me falta la E, que no me acuerdo. Educadas. Ya. Entonces, eso me recuerda mucho a eso, es uno de los elementos que hoy en día cuando escribimos un artículo, una de las críticas, como que la mayoría de los artículos se hacen con un tipo concreto de persona, la mayoría de investigación, claro, toma pues personas que son adultas, o estudiantes universitarios, de países industrializados, personas que están educadas, efectivamente, y ahí nos estamos perdiendo la mitad de la historia. Sí, efectivamente es como algo sobre lo que ya se ha llamado la atención, ¿ya? De cómo es necesario incluir a los jóvenes, incluir a minorías, incluir países que no están industrializados, efectivamente es un debe de las ciencias sociales en concreto, porque claro, si es lo que decíamos antes, tú estás estudiando, no sé, como algo que tenga más que ver con una ciencia como mucho más, no sé, ciencias como más duras, ciencias, un átomo, da igual el átomo aquí o en la China, en el fondo. Pero cuando estamos estudiando actitudes sociales, preferencias sociales, percepciones, es súper importante tener en cuenta la sociedad, tener en cuenta la edad de la persona, los distintos contextos. Es algo que las ciencias sociales debemos incluir, y aunque ya empieza con este movimiento que denuncia que hacemos solamente Weird Studies y cómo podemos cambiar eso, todavía no lo llevamos a cabo, muchas veces por pura comodidad, porque es más fácil acceder a participantes que cumplen ese perfil que irte a buscar otro participante concreto, efectivamente. ¿Aquí después ahí? No, yo estaba pensando que igual hay que ver un poco lo positivo que quizás ha sido este movimiento para la ciencia misma, en el sentido de que, no sé, pues hemos tenido la posibilidad de ver a muchos investigadores como hablando en televisión, siendo entrevistados, analizando los fenómenos, y que no es algo como común, como que uno vea, como que tendemos a ver políticos en la televisión, o bueno, gente de la farándula, pero es difícil ver investigadores. Entonces yo creo que ahí también hay como un espacio que quizás la academia no ha utilizado, y por ejemplo hoy en día hay entrevistas en los diarios y que también respetan a lo mismo, porque en verdad uno lee como los papers y los papers no son como para todas las personas, claro. O sea, están lejos de alguien que no sé, no tenga mínimo un estatus universitario, porque yo no sé si alguien que tenga, no sé, enseñanza media podría comprender como a cabalidad lo que dice un paper. Ni siquiera tiene acceso a la mayoría de la claro. Y los papers tampoco tienen como esta parte que sería como la interpretación sustantiva de lo que es la investigación que hicieron. Entonces, al final, claro, como que uno lo lee, pero después queda para uno la tarea de como, ya, ¿y para qué me puede servir esto? ¿O qué decisiones puedo tomar teniendo este conocimiento? Que es algo que no se hace en las publicaciones, pero que sí se puede hacer, o se hace esa como un poco, esa bajada, cuando a través de las entrevistas, a través de las columnas de los diarios, de las opiniones que han hecho, y que yo creo que también nos está permitiendo como, yo no sé si tengo la duda de si la investigación está o no muy alejada de lo que está sucediendo ahora. Es difícil, pero el hecho de que estén siendo escuchados hoy, ahora, en esto, me hace pensar que quizás sí había mucha gente pensándolo, pero que estábamos solo en la academia, en la oficina, en la universidad, en la sala de clase, y que de ahí ese conocimiento como que no sale, no se expande, y la verdad es que este conocimiento no habla como, ni siquiera con la política, que por ejemplo es algo que yo creo que a muchos quizás en situaciones específicas nos ha molestado mucho, como que sale un político diciendo, no sé, cuando estábamos pidiendo esto como la ley de aborto libre, ya no, es que si lo hacemos todo el mundo va a abortar, todas las mujeres van a abortar, y uno dice como, ya, o sea, si uno se atreve a decir eso, o sea, dime dónde viste esa investigación, a cuántas personas entrevistaron, como, cuáles son las cifras en el mundo, y en verdad no hay investigación, o sea, no sé, quizás no buscaba lo suficiente, pero hasta el momento no he encontrado una investigación que en verdad le haya preguntado a las mujeres como si estarían dispuestas a abortar o en qué situaciones, y que en verdad podamos sacar una conclusión que sea como fidedigna de lo que está
pasando. Y bueno, y también es difícil que se pueda hacer esa investigación si es algo ilegal y que preguntar a la gente como, oye, ¿tú hiciste eso ilegal o no lo hiciste? Que es como un poco un estudio que publicaron, o sea, no era un estudio propiamente tal, así como una publicación, sino que era como un análisis y que iban a entrevistar como a estos como encapuchados o por qué estaban haciendo lo que estaban haciendo. El día anterior salió Piñera a hablar de que estas personas iban a ir al cárcel, entonces al otro día, que se iba a hacer como el focus, no asistió nadie porque tenían miedo de ir y ser como identificados y después terminar como tener ese tipo de consecuencias. Sí. Entonces igual hay situaciones en las que es difícil si se está como condenando esa conducta, pero al mismo tiempo la investigación tampoco está como quizás tan actualizada en como qué está pasando, como estos problemas, no sé, por ejemplo lo del aborto, no tenemos investigación así ahora ya de estar produciendo, y al mismo tiempo como veo esta brecha de cómo hacer las interpretaciones sustantivas, que veo que hoy en día se está tratando de hacer a través de las entrevistas y de las publicaciones en los diarios, y que quizás esa es la patita que nos falta como en el paper, como Sí. después de las limitaciones como ya hay Implicaciones que sociales. sí, Y algunas claro. revistas lo piden, pero muy pocas. Sí. Tres cosas que no se me olviden ninguna, espero que no se me olviden. Lo primero es que efectivamente todo esto yo creo que tiene ese beneficio de que, claro, hay más académicos y académicas en los medios de comunicación, en la escuela hemos escrito muchas columnas. Yo no quiero ser autorreferente, pero ocupé una columna para desquitarme con mi tesis y escribí una columna que se acercaba más a la tesis o describía más la tesis en términos de lo que está pasando ahora. Eso es súper bueno porque de alguna forma es una columna que se publica, que la gente puede leer, que no es un artículo, que está en inglés, que la gente no puede acceder a esas revistas. Entonces creo que es una parte súper importante bueno, como algo positivo que está pasando, es que es verdad que la academia está teniendo un rol mucho más activo, mucho más presente, mucho más explícito. Eso es cierto. Y que claro, obviamente nos falta esta parte social, que es lo que digo que tenemos que repensar, y que cuando escribamos un proyecto de investigación, de verdad que el ministerio diga, bueno, necesitamos como una justificación muy amplia, muy extensa de cómo esto va a mejorar la vida de las personas. Eso no se hace, no se pide apenas. En algunos proyectos que van encaminados a eso, pero en la mayoría no. Entonces, claro, efectivamente es como esa parte la que yo creo que hay que como perfilar un poquito más. Después algo que quería, ya se me olvidó una cosa, pero la segunda que quería decirte es que, claro, decimos, bueno, tenemos ciencia y con la ciencia nos van a escuchar, porque tenemos datos en la mano, porque esos políticos o personas que a veces hablan sin sentido o sin saber bien es porque no están informados. No sé si estoy tan de acuerdo. ¿Cuántos artículos, cuánta información hay del cambio climático y todavía hay negacionistas? Entonces yo creo que que choca como la ciencia con las actitudes y el posicionamiento ideológico de cada uno. Yo creo que hay personas que da igual, o que cuesta mucho, igual, no todas, hay personas con las que se puede dialogar, las personas cambiamos de opinión, obviamente, estamos abiertas al debate, pero creo que hay sectores de la población en los que a veces es difícil, incluso con datos en la mano, explicarles las cosas, porque parten no desde la apertura mental la ciencia, sino desde una ideología que le impide ver eso como válido. ¿Ya? Y nos vamos a Estados Unidos y hablamos de Trump y no cree el cambio climático y lo niega. Y claro, el resto de personas decimos no, pero hay gente que piensa eso. Entonces muchas veces incluso con el dato es difícil entrar en un debate como político, social, porque partimos de lugares muy diferentes. Pero efectivamente, en la medida que tengamos lo empírico, por lo menos vamos a poder como justificar esa parte. Y había algo más que quería decirte, que no me acuerdo lo que era. Un minuto por si me acuerdo, pero era esto, y has dicho algo más como los políticos. Realmente los papers son difíciles de entender, ¿sí? ¿Cómo? Que los papers son difíciles de entender. No, pero era algo al final. Ya, no me acuerdo, no importa. Bueno, si me acuerdo ahora te voy a decir. Gracias, Dani. ¿Sí? Como tomando como lo más amplio que tú compartías en relación a la ciencia, a mí me surgía como algo que decía Krishnamurti, que es un autor más ligado a la espiritualidad, pero que es bien interesante porque da como un dato, así que yo nunca lo olvidé, lo aprendí en mi adolescencia, y él dice que cuando uno va a decir algo, ojalá que eso sea bueno, útil y necesario. Entonces, bueno, útil y necesario. Bueno, en términos de que sea constructivo, que vaya desde lo positivo, porque destruir no cuesta nada. Útil porque realmente sirva, y necesario que responda a necesidades. Entonces creo que esas tres características se aplican muy bien a cómo pensar la ciencia hoy, que sea buena, que sea útil y que sea necesaria. O sea, como para darle vuelta. Y lo otro que tomo de lo que nos comparte más bien como a grandes rasgos, sentir que
la academia es como que tuviéramos dos grandes polos, el conocimiento tal vez más del Olimpo, como diría Parra, de alguna forma, y la realidad. Entonces, a rato siento que hay un eslabón perdido en esa cadena que hay que vitalizar, hay que darle fuerza, porque igual creo que la academia existe, o sea, en lo que muchas universidades privadas se llama vinculación con el medio, acá en la Católica está, por ejemplo, el Centro de Políticas Públicas. Entonces, tratan de hacer en el fondo un puente comunicante que permita hacer una bajada y estar conectados, porque en el fondo a mí lo que más me resuena es lo que tú decías de esta bidireccionalidad, que no podemos perder esa escucha de las necesidades, porque si no podemos caer fácilmente en caprichos, como intereses muy perdidos. Sin mala intención, claro. Por supuesto, pero a ver, a mí en España me tocó ir a la presentación de un doctorado donde la chica lo que había visto, y seguramente habían razones y todo, pero era la historia del vestido. Entonces yo lo encontré interesante, pero después decía, ¿a quién le sirve entender la historia del vestido realmente? O sea, siendo ella historiadora, que podría haber tocado cualquier otro tema. Entonces, eso como que tiene que estar, yo creo, latente, para uno cuestionarse hasta qué punto uno aporta con lo que pasa es que es muy difícil como discutir eso, como si es tu tesis, tú tienes esta pregunta de investigación, o sea, claro. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, y hay miles de tesis, y además una tesis es como conocer un pedacito pequeñito de una cosa muy concreta, o sea, una tesis es como enfocarte en algo concreto, específico, y claro, puedes decir, ¿para qué vale eso? Pero es difícil, como quién juzga lo que es útil o no, que eso ya es como otra pregunta, porque aquí como ya todos podríamos estar de acuerdo de no, lo del vestido, como que, pero a lo mejor, no sé, alguien ya te explica sí, porque no sé, eso repercute en cómo la gente se viste, que, yo qué sé, que contribuye a las actitudes, al sexismo, no sé, a las obligaciones que tienen las mujeres, hombres, no sé, estoy inventando, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo en que ojalá, o sea, pudiéramos repensarlo. Más que yo ser tajante en decir, claro, ¿para qué servía? En realidad, obviamente, es la reflexión previa del investigador, porque al final uno puede juzgar erradamente, sí, y el mundo de la moda agradecer un montón esa investigación, por ejemplo, pero en realidad cuestionarse que haya una pregunta de salida de por qué hago esto, no solamente mira, ¿y a quién va a beneficiar potencialmente? Sí. Por allí algo medio que me llama mucho la atención, y es una palabra que creo que me hace mucho sentido en todo esto, es el tema de la comodidad. Pero especialmente como de la clase política, que tengo un tema ahí, mi papá también hace investigación y todo, pero la mayoría de las veces me dice todo lo que nos llaman a hacer, lo llaman por hacer falsa promesa y solamente por satisfacer como, es como el tema de la Constitución ahora, lo dijeron, pero de ahí como el paso a hacerlo muchas veces no lo dan. Entonces también creo que la academia ahí queda un poco en una encrucijada en querer acercarse, porque muchas veces, especialmente si el gobierno te pide que hagas algo o les presentan algo, ok, bacán, nos sirve mucho, y de ahí pero. Entonces también creo que hay como una relación muy compleja entre lo que es el conocimiento y la gente que se dedica a como el producir conocimiento que puede ser aplicado, que es muy útil para entender muchas cosas o quizás para cambiar cierta situación social, y de ahí la respuesta del gobierno y el que ellos vayan a hacerlo, porque al final son los que tienen los medios y son los que tienen el poder para hacerlo. Es como mi gran complicación, porque lo pienso y digo, no tengo idea cómo, con la clase política que tenemos, también puede ser por la mucha desconfianza que yo creo que todos le tenemos en este minuto. ¿Cómo hacemos para que escuchen de verdad? ¿Cómo hacemos para que entiendan que hay que hacer lo que es necesario en vez de mentirnos como con dónde van a cambiar los fondos y de hacer como discursos que son puro objetivo y cero peso y cero profundidad? Entonces como que ya no les creo lo que dicen, ¿cachai? Entonces les promesa de vamos a hacer este focus group, vamos a hacer esta investigación para hacer esto a futuro, como que queda ahí, y yo quedo como no, ellos quedan en su comodidad, y también como la academia muchas veces puede quedar en su comodidad de tener todo muy arriba para sonar como pomposo y muy interesante. Entonces creo que por ambos lados hay una relación muy compleja. Yo tampoco sé cómo solucionar eso, la verdad. Pero sí, es cierto que es, claro, no es vinculante, en el fondo como que te invitan, tú puedes ir a hablar, tú puedes ir a presentar algo, pero si ellos y ellas después con esa información no quieren comprometerse a hacer. Yo tampoco, a mí también me cuesta mucho ver cómo hacer eso, pero también me recuerda a lo que decía Javi, que yo creo que se me ha olvidado ir en esa dirección de cómo dejamos de hablar con nosotros mismos y nos podemos hablar con otras personas. A lo mejor necesitamos tener un diálogo más estable, más consistente con personas que tengan poder, con personas que no piensen como nosotros y nosotras, y así de alguna forma poner el debate en juego. Eso cuesta mucho, hablar ¿no? con alguien que no piensa como tú, y lo que es ¿verdadero diálogo?
el verdadero diálogo, pero quizás esa es la forma de llegar a personas que tienen poder, a personas que nos pueden escuchar, que tienen capacidad para cambiar las cosas. Sí, pero es como un poco frustrante esa parte, como que nosotros no llegamos y cuando llegamos tampoco se nos escucha tanto. Sí. Ella y después Marigen y ella... Sí, dos cosas. En torno a la investigación, también comparto mucho de la Colo, también mi papá hace investigación, y muchas de las veces era muy frustrante porque cuando llegaba a hacer la intervención como para poder bajar la información, ya era como muy tarde al final. Hice una investigación con depresión en niños y cuando ya llegaba a intervenir un colegio, ya la mitad de los niños o un cuarto de los niños en octavo básico, que igual son chicos, ya tenían síntomas depresivos, entonces como al final... ¿Cuándo llega a ser muy tarde para que uno pueda intervenir desde las ciencias sociales? Como cuándo se puede empezar a cambiar las cosas, cuándo el cambio que yo quiero hacer no va a quedar obsoleto. Y lo otro que quería como igual hacer un poco de eco era que como estamos en investigación cualitativa ahora en el ramo y como que me llama mucho la atención el profundizar más en las investigaciones que en el dejarlas ahí, como quizás se le ha dado mucho rebote al tema de lo cuantitativo porque es lo más fácil, es lo más ampliable, lo más generalizable y todo, pero hay problemas como lo que estamos viendo hoy en Chile que son profundos y también llega por un cambio de estándares. Hay mucha como incoherencia entre los estudios que se habían hecho. Por un lado te decían que Chile era el país más feliz de Sudamérica porque los índices económicos estaban por los cielos, pero tú veías los índices de depresión, suicidio, ansiedad y son terribles. Entonces cómo buscar como el encuentro al final entre quizás más ciencias, algo interdisciplinar, como tratar de integrar para que esto pueda funcionar de manera más como de intervención al final. Como que no podemos solo desde psicología hacer algo como desde psicólogos para la psicología, si es que en verdad nos asumimos que hay muchas más como áreas de la vida de la persona que influyen de igual manera. Es un punto súper importante. Yo creo que hoy en día, por suerte, cada vez hacemos más estudios mixtos, que a lo mejor te hacen el cuestionario generalizable y representativo y no sé qué, pero también, bueno, no sé, de esas 500 personas de la muestra, eligen 20 para hacer entrevistas y para ahondar un poquito más en el proceso, y eso es súper enriquecedor, porque te da como las dos versiones, pero estoy totalmente de acuerdo también en esto de trabajar con otras disciplinas. Es un desafío, yo lo he intentado muchas veces y es curioso cómo ni siquiera sobre un concepto tenemos la misma definición. O sea, es asombroso, ¿no? Entonces, es un reto, pero claro, creo que es necesario, creo que es otro de los buenos desafíos de ahora, trabajar desde un marco más amplio, teniendo en cuenta otros conocimientos. Totalmente de acuerdo. María Ingeniera Ramos, sí. Quedé muy mal sentada, disculpen por los cuellos.